su asistencia. Hoy tengo el honor y el gusto de presentar esta charla titulada Diagnóstico estructural y propuesta de refuerzo de un edificio histórico de mampostería en Santiago de Chile. Es el caso del Palacio Pereira. Y como he dicho, es un honor que tengamos hoy aquí al profesor Cristian Sandoval Mandujano, quien, pues además de un excelente joven académico, pues es un gran amigo y pues me satisface mucho que nos visite, que visite México y que comparta unas horas con nosotros. Bien, el profesor Sandoval es ingeniero civil por la Universidad Austral en Valdivia, en Chile. Luego cursó su doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, en la Facultad también de Ingeniería Civil, donde se especializó pues, en temas de mampostería y de construcciones históricas. A partir de ahí se incorporó como profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde actúa como investigador y como profesor de las facultades de Ingeniería Civil y de Arquitectura. El campo en el que se ha destacado son los mismos que he comentado antes, principalmente el estudio del comportamiento de la mampostería, sobre todo en aspectos dinámicos y sismorresistentes, y también en la rehabilitación o en el estudio, etcétera, de construcciones históricas. Bueno, pues sin más, Cristian, muchas gracias por acompañarnos, es un honor y pues adelante, a ver qué nos cuentas. Vale. Hola a todos, muchas gracias, yo también estoy muy contento de estar acá, es mi primera vez en México, me pareció una ciudad fascinante y también porque obviamente me une mucha amistad con Oriola, así que estoy muy contento de estar acá. La idea de presentar hoy día un caso de estudio es un poco peligroso hacer esto aquí en México, donde hay mucha gente que además se ha dedicado a este tema, pero creo que es interesante porque, al menos de lo que intento hacer, es un mix entre ensayo experimental y numérico, pasando por un proceso que es bien académico, por así decirlo, bien purista desde el punto de vista de intervención en una construcción patrimonial. Entonces, les voy a hablar hoy día del proceso de restauración del edificio Palacio Pereira, que es un edificio bastante, por así decirlo, pequeño, no es masivo, pero es interesante y hemos intentado allí desarrollar bastante investigación a través de tesis de magíster, entre otros. Entonces, sin más, voy a pasar básicamente por cómo enfrentar el problema hasta llegar al caso de estudio propiamente tal. Entonces, el Palacio Pereira es un edificio, es una mansión, originalmente fue una mansión de un senador de la República en Chile en 1870-72. Él pide que construyan este edificio en una zona que evidentemente en Santiago todavía no estaba poblada y queda en Santiago, en la calle, en la intersección de las calles Huérfanos con San Martín, bastante cercano para quienes conocen Santiago de la Plaza de Armas, ¿de acuerdo? Por lo tanto está rodeado de bastantes edificios altos. Es uno de los pocos edificios de esta naturaleza que van quedando en Santiago. Por lo tanto, hay un fuerte foco en tratar de preservarlo. Dicho eso, entonces, es que el gobierno decide llamar a un concurso público de arquitectura para la restauración de este edificio. Se presentan, no recuerdo bien, pero creo que sobre 40 oficinas de arquitectura al proyecto y lo gana entonces el equipo liderado por Cecilia Puga, con un proyecto que busca restaurar el edificio original y además añadir un edificio de 5 pisos más 2 subterráneos en la parte de atrás del edificio. Ese es el proyecto en particular. Y mi nexo entra porque básicamente la idea era restaurar este edificio y es, hoy en día, ¿cierto?, con mínima intervención. Básicamente las restauraciones que se han hecho en Santiago finalmente han terminado cambiando la tipología a hormigón o a acero. Ella está proponiendo incluso algunas modificaciones con escalas, etc. Por lo tanto, el proyecto pasaba por restaurar este edificio existente de dos niveles con 2.100 metros cuadrados y añadir un edificio nuevo acá de 5 pisos y 2 subterráneos totalmente nuevo. Es el proyecto. Entonces hay un ingeniero, una oficina de ingeniería que se dedica básicamente a este diseño
y a mí me toca entonces evaluar cómo restaurar este edificio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto fue simulado aparte, con ETAPS, todo tradicional en Chile, sin ninguna novedad desde ese punto de vista, solo que evidentemente hubo que chequear qué dilatación dejar, ¿cierto?, entre los dos edificios para efectos sísmicos, ¿de acuerdo? Para que no llegaran a chocar entre ellos en algún minuto, en algún terremoto. Dicho eso, entonces, es que sucede que evidentemente surge la inquietud por parte del arquitecto que esto sea un proyecto emblemático. Además, tenemos muchos ojos puestos encima como un proyecto bastante icónico desde el punto de vista de cómo intervenir esta estructura. Por lo tanto, permanentemente está siendo visitado por autoridades, etcétera, y fiscalizando el proceso de restauración. Entonces, obviamente aquí nos vemos enfrentados a tratar de realizar el proyecto en el marco en que hoy día, ciertos, a nivel mundial se intenta realizar este tipo de intervenciones que básicamente están dentro del grupo ISCARSA con estas recomendaciones para el análisis y conservación del patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, finalmente lo que hay que hacer es adoptar esta actitud moderna, ¿cierto?, de respeto a la autenticidad de la estructura y hacia sus principios resistentes, conservación basada en el conocimiento, ¿cierto?, de la naturaleza de la estructura. O sea, hay que entender muy bien qué le está pasando a la estructura, cuáles son las causas de su daño y así proseguir con el estudio. Ojalá que las intervenciones sean mínimas y respetuosas en lo posible, ¿cierto? Ojalá incluso intervenciones que puedan ser removidas en algún caso si es que no están convencidos de la solución. Y obviamente, ¿cierto?, en este carácter inter y multidisciplinario de intervención. ¿De acuerdo? En ese marco, entonces, es que necesariamente aparecen varios retos para el ingeniero que se hace cargo de este tipo de proyectos, ¿cierto? Y esto es bastante conocido, en el sentido en que hay que buscar qué ha pasado en la historia para decir cómo ha sido el comportamiento sísmico histórico de este edificio con los terremotos pasados, y en el caso particular del Palacio Pereira estamos hablando de que fue construido en 1872, y nosotros tenemos el terremoto de 1906 en Valparaíso, después hay un terremoto en Talca, y el terremoto de 1985 de Santiago, para terminar con el terremoto del 2010. Por lo tanto, evidentemente hay que saber qué le pasó al edificio en cada uno de esos terremotos. Hay que hacer una buena inspección, hay que hacer monitorización o ensayos in situ para finalmente llegar al análisis estructural, y obviamente ninguna de esta información puede estar en contradicción con los resultados que yo obtenga finalmente en la modelación estructural. Vale decir, yo siempre lo digo, y esto por mi advisor, ¿cierto?, Pera Roca, que siempre me decía, bueno, si uno hace un modelo, por muy sofisticado que sea, pero predice que el comportamiento es malo para un terremoto grado 6 o 7, pero resulta que en la historia ya pasó algo así y no le pasó nada, bueno, mi modelo es el que está mal y tengo que ajustarlo. ¿De acuerdo? Entonces es un proceso iterativo que finalmente tengo que llegar a que mi modelo sea un modelo fiable. Eso es parte del proceso. Y surgen, cierto, en este marco muchos retos para el ingeniero, y por lo tanto yo tengo que estar consciente de cómo enfrentarlos. Y los retos son principalmente materiales, geometría, morfología y conexiones, las acciones pasadas, la condición actual, qué datos puedo obtener, qué puedo obtener también de la historia, y luego obviamente construir un modelo que sea fiable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora voy a revisar algunos aspectos principales de cada uno de ellos. El primer reto, evidentemente, es cómo tratar el material, y en este caso estamos hablando de mampostería sin armar. Por lo tanto, aquí es un compuesto cuya respuesta que básicamente lo define, una respuesta muy frágil a tensión, a tracción. Muchas veces hay mucha gente que a esto le da valor 0. Nosotros, ¿cierto?, intentamos darle el valor que evidentemente tiene. Uno puede tratar de inferir esa propiedad. La anisotropía, la respuesta friccional acortante, todo esto es parte de lo que deberíamos incorporar. ¿De acuerdo? Estar conscientes de esta limitante del material. Luego también un reto muchas veces es la geometría. ¿De acuerdo? Siempre estamos hablando de geometrías que a veces son complejas, que combinan elementos que además son elementos masivos, pero por suerte hoy, ¿cierto?, el tema de la modelación mediante elementos finitos ha sido una herramienta súper potente, versátil, realista. Por lo tanto, esto cada vez ya no es definitivamente un reto. Más aún si estamos hablando que podemos usar láser scan, por ejemplo, y capturar muy bien el estado deformado actual de la estructura e incorporarlo, pasar del láser scan directo a un modelo de elementos finitos. Por lo tanto, estamos traspasando toda la deformación que tiene la estructura al modelo. ¿De acuerdo? Tiene sus limitaciones y sus dificultades, pero este traspaso ya cada vez está siendo más fácil de hacer.
Luego, ¿cierto?, la idea de conocer exactamente cómo están constituidos los elementos estructurales, vale decir, si estamos hablando de un muro que está, si es macizo, si es hueco, si dentro de la sección hay otro material cuya propiedad es distinta. Por lo tanto, hay que recurrir muchas veces a este tipo de ensayos de tipo no o casi no destructivos. Muchos de ellos provienen de la geofísica, ¿cierto? Estamos usando tomografía sísmica, georradar, pulso sónico, etcétera, para definir si los elementos son de la misma densidad de material, etcétera. Y luego, evidentemente, saber si las conexiones, cuáles son el estado de las conexiones. Y aquí siempre surge la dificultad de cuánto durante la inspección vamos a poder hacer. Hay muchos sitios de la estructura probablemente que no vamos a ser capaces de inspeccionar y por lo tanto vamos a tener que asumir fuertes hipótesis de trabajo en esas zonas. Pero hay que estar conscientes de esas limitaciones. ¿De acuerdo? Luego otro reto es las acciones, conocer bien qué ha pasado en la estructura en el pasado, vale decir, qué ha pasado con los distintos usos y su carga gravitacional que ha sido aplicada durante todo su ciclo de vida, si han habido ciclos térmicos, grandes terremotos, incendios, etcétera. Todo eso hay que chequearlo, ¿de acuerdo?, desde el punto de vista más histórico. Luego, como ya dije, la idea es incluir el estado deformado actual de la estructura, de alguna manera. Y se puede hacer básicamente de dos formas. Una, generando ciertas grietas o fisuras de una manera de tener desconectados ciertos elementos, o bien debilitando las propiedades mecánicas de los elementos que están con daño. ¿De acuerdo? Y por lo tanto eso también debería ser incorporado. Luego, evidentemente, necesitamos obtener datos y muchas veces en este tipo de estructuras estamos muy limitados por su carácter histórico. Conseguir permisos, en Chile también lo es, muy difícil para hacer algún ensayo destructivo. Por lo tanto, hay que recurrir a técnicas indirectas muchas veces, ¿de acuerdo? Y asumir que en el lugar que la autoridad nos dejó hacer un ensayo, esa propiedad la puedes extrapolar a todo el edificio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que estar consciente también de esas fuertes limitaciones. ¿De acuerdo? Yo voy a hablar más adelante porque también pudimos aplicar ensayo Flat-Jack en este caso en particular. ¿De acuerdo? Y la idea es obviamente obtener propiedades materiales que vayan, ¿cierto?, a alimentar el modelo numérico. Luego, evidentemente, la historia, y aquí básicamente tiene que ver con, claro, el proceso constructivo, las añadiciones que han habido en toda su vida útil. Por lo tanto, eso también es interesante saberlo, qué le ha pasado al edificio en sus diferentes usos. ¿De acuerdo? Y aquí, obviamente, el caso de la Catedral de Mallorca, donde muchas veces el proceso constructivo, si le ponemos ojo al proceso constructivo del edificio histórico, podríamos muchas veces explicar cierto daño. O sea, solo proceso constructivo muchas veces podría explicar cierta magnitud de daño en el edificio o de estado deformado. Por lo tanto, hay que investigar un poco qué ha pasado en ese proceso constructivo. Luego, yo tomo esta imagen siempre en las presentaciones que de la tesis de Guillermo Martínez, que es profesor de aquí de la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, que coincidimos en el doctorado. Entonces, algo me tocó participar de la generación del modelo. Por lo tanto, hay ciertas zonas del modelo que uno podría considerar que son zonas claras, que en el fondo, si hacemos un láser scan, si hacemos ciertos ensayos, entonces son datos duros que alimentan entonces este modelo. Pero así es, hay una zona clara, ¿cierto?, de esto que yo conozco, pero solo en parte. No siempre, por ejemplo, en la catedral pudimos acceder a la cubierta, conocer exactamente las conexiones de ciertas zonas, por lo tanto siempre se asumen ciertas hipótesis de trabajo. Pero hay una zona oscura. Hay una zona oscura que tiene que ver con que las características totales son parcialmente desconocidas. Pueden ser, hay que hacer mucho supuesto, hay incertidumbre, espacio para la subjetividad, hay conclusiones potencialmente incorrectas que nos pueden llevar a un mal modelo, a un mal resultado. Por muy sofisticado que sea el modelo, nos puede llevar a mal resultado, a malas conclusiones. Por lo tanto, hay que estar consciente de esta región oscura. ¿De acuerdo? En este tránsito, lo ideal entonces, para mí, en mi opinión, un poco en la formación que tuve, es que evidentemente hay que levantar estos datos, hay que construir un buen modelo, ¿cierto? Pero aquí hay una etapa muy, muy clave, que en general los ingenieros nos saltamos, por tiempo y por diferentes razones, que tiene que ver con calibrar y validar ese modelo. Y la calibración del modelo, básicamente, en mi opinión, va por tres partes, o podrían ser por tres partes, no siendo excluyentes entre ellas, o sea, podríamos llegar a ser las tres y sería lo ideal. Que es primero,
tratar de predecir el daño. O sea, si el modelo es capaz de reproducir el daño en las zonas donde evidentemente hay daño en la estructura real, bajo las causas y cargas conocidas, por lo tanto, bueno, vamos empezando a validar el modelo. Un segundo check podría ser, bueno, voy a chequear algunos elementos bajo carga gravitacional y voy a conocer el estado tensional con algunos de los ensayos que hoy día hay en el estado del arte, etcétera, y la aplicación in situ, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto podríamos aplicar los dos. Y luego, evidentemente, lo más sofisticado es hacer una prueba dinámica, obtener los periodos de la estructura y, evidentemente, corroborar, ¿cierto?, tanto el periodo o frecuencia de la estructura con la forma modal, ¿de acuerdo? O sea, que en el fondo haya consistencia. En estructuras sin diafragma rígido esto suele ser complejo y uno generalmente acepta un match hasta el tercer o cuarto periodo, digamos, generalmente. Mucho más allá cuesta llegar a un match. Y si luego yo logro hacer este check de mi modelo, lo considero válido, entonces que yo puedo pasar a la siguiente etapa, que es estudiar distintas o diferentes estrategias de refuerzo de la estructura. ¿De acuerdo? Este paso generalmente en Chile, muchos ingenieros se lo están saltando y aparecen refuerzos sin justificación previa. ¿De acuerdo? En esta etapa, ¿cierto? Evidentemente hay mucha subjetividad y juicio ingenieril por las ya mencionadas anteriormente que tienen que ver con propiedades mecánicas, facilidad de hacer ensayo, extrapolar un ensayo a todo el edificio, conexiones que no son conocidas, etc. ¿De acuerdo? Pero esto para mí resume el proceso que un ingeniero deberá hacer en una verificación, refuerzo de una estructura histórica. ¿De acuerdo? Y cuando hablo de predicción del daño, entonces lo que podríamos generar es un modelo que puede tener daño localizado, smear cracking, lo que sea, de algunos modelos que en el fondo prediga el daño por tracción básicamente en la albañilería. Entonces tratar de coincidir con el daño que efectivamente hay en la estructura y entonces uno empieza a validar el modelo. ¿De acuerdo? El segundo estado, yo ya dije, en el fondo la opción es definir qué está pasando en el estado tensional de cientos de elementos estructurales y aquí está el hole drilling y el flat jack o el gato plano. Nosotros particularmente estamos usando bastante el flat jack de manera de chequear el estado tensional de ciertos elementos bajo carga gravitacional y prueba dinámica, y esto por ejemplo es el trabajo que hemos estado haciendo con un alumno de doctorado en la Catedral de Santiago, donde por ejemplo Fernando Peña nos ha colaborado bastante. Hemos tenido una colaboración ahí, particularmente con la Catedral de Santiago. Dicho todo ese contexto de cómo enfrentar el Palacio Pereira, la evaluación del Palacio Pereira, entonces bajamos esto a un caso de estudio propiamente tal, ¿cierto? Y es este edificio de 2 niveles que fue mandado a construir por Luis Pereira, como ya les comentaba, senador de la época en Chile, y se lo encarga un arquitecto francés, por lo tanto tiene un diseño que es neogótico básicamente. Y la historia del edificio básicamente es la siguiente: en 1872 es construido, muere en 1936 Luis Pereira y entonces se dona el edificio y allí se cambia el uso a un liceo de niñas. Esto tiene algunas repercusiones desde el punto de vista de la estructura porque se abren vanos, ¿de acuerdo? Vanos que evidentemente antes eran una puerta normal, ahora son vanos mucho más grandes, se puso refuerzo de riel de tren en algunas zonas, se abren bastantes muros también, para evidentemente albergar un liceo. Luego, en 1970, el liceo cierra y se va allí un ala del Partido Comunista de Chile, que obviamente en el 73 es allanado. Aquí pasaron cosas bastante fuertes desde el punto de vista de derechos humanos. El edificio está un poco cargado por eso también, de ese simbolismo. Y luego de eso, desde el 71, 73, de esa zona más o menos, el edificio está abandonado hasta 1980, que lo compra una inmobiliaria con el fin de echarlo abajo, derruirlo, y la presión de la época hace que el gobierno lo declare monumento nacional al año siguiente, embargándolo a la inmobiliaria. ¿De acuerdo? Pero sin un proyecto claro, se declara monumento, pero está abandonado desde esa época hasta hoy. ¿De acuerdo? Por lo tanto, empieza a ser saqueado, se le empiezan a quitar las puertas, básicamente todo. ¿De acuerdo? Van a ver más adelante algunas fotografías que tienen que ver con ese estado. Básicamente la estructura es esta, es una estructura de 2 niveles, una planta más o menos en L, muros masivos de 60 centímetros de ancho, con un diafragma flexible, originalmente de envigado de madera, con un piso de madera,
¿de acuerdo? Y una cubierta de madera también en base a cerchas, ¿de acuerdo? Tiene una zona de crucero que tiene una techumbre que es translúcida con cerchas que son de acero traídas directamente desde Francia, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un levantamiento crítico del daño existente en la estructura. Entonces, hay muchas fichas de este tipo, donde evidentemente vamos buscando la patología, el tipo de daño, dónde está dentro del edificio, y le vamos dando cierto compromiso desde el punto de vista estructural. Hay alrededor de 90 fichas de este tipo en función de daños que son estructurales y otros no estructurales. ¿De acuerdo? Pero los principales daños del punto de vista estructural, yo los resumo acá. Básicamente hay un desaplome de la fachada de la calle San Martín, del orden de 10 a 15 centímetros en la zona central. Esto implica que en el fondo, incluso más adelante voy a mostrar, en la siguiente diapositiva muestro que hay desconexión de muros perpendiculares, ¿de acuerdo? Hay también aquí una gran fisura que desconecta los dos muros justo en la esquina. Hay mucha fisura de dintel, de puertas y ventanas, tanto en la fachada como con la parte interior del edificio. Hay fallo fuera del plano en antetechos, ¿de acuerdo? Esta es la desconexión que les comento en la fachada de San Martín, ¿de acuerdo? Esto lleva evidentemente al desaplome de la fachada alrededor de 10 centímetros en la clave del muro. Hay ausencia o mal estado del envigado de piso. Esto es básicamente robo del edificio. Se quitaron muchos de los envigados, por lo tanto ya no hay diafragma básicamente. O si lo hubo era flexible, pero ya prácticamente no hay. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el desafío aquí es cómo enfrentar este problema desde el punto de vista, primero, del diagnóstico estructural. Si el modelo es capaz de predecir el daño post-terremoto del 2010, que en el fondo el proyecto de restauración parte después, parte del 2014, alrededor del 2014-2015. Y entonces hay un enfoque experimental, ver qué podíamos hacer in situ para caracterizar el material y obviamente después llegar a hacer análisis no lineal tiempo-historia, entendiendo cómo esta es la estrategia probablemente más fiable, más realista del punto de vista de cómo enfrentar el problema. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una sección típica que es de 60 centímetros de ancho, con ladrillos de 40 por 60 por 6 centímetros de alto, con mortero de cal, ¿de acuerdo? El arreglo lo sabemos muy bien cómo está, entonces la idea también es que después vamos a tratar de hacer lo mismo desde el punto de vista de restauración. Muestro en planta las zonas donde pudimos hacer flat jack o gato plano para definir tanto el estado tensional de esos elementos como también para obtener el módulo elástico del material. Y un único sitio donde pudimos hacer un ensayo de corte, y esto fue bastante circunstancial porque evidentemente esto casi que no habría sido aceptado por el Consejo de Monumentos Nacionales, pero el arquitecto aquí quería abrir un vano de puerta. Por lo tanto nos vino muy bien porque nos dio el espacio para hacer un ensayo. ¿De acuerdo? Entonces aquí hicimos un ensayo monotónico con dos secciones, ¿cierto? De básicamente 1 por 1. Y esto nos vino bien porque sabíamos, o de aquí pudimos obtener la propiedad de resistencia a corte del muro. ¿De acuerdo? Entonces, el flat jack básicamente nosotros lo estamos usando bastante en este tipo de estudios y si no lo saben, lo comento ahora. En el fondo podemos hacer dos etapas, el gato plano simple y el gato plano doble. ¿Cierto? Cortamos una junta horizontal con una sierra, en un primer caso una sola, y por lo tanto sabemos el estado deformado, tomamos una deformación antes de corte, esa es la deformación 0, después hacemos un corte y volvemos a medir, por lo tanto la idea del ensayo de gato plano simple es volver a recuperar esa deformación, ¿cierto? Perdida durante el corte, y si la recuperamos, entonces conocemos el estado tensional del resto del elemento. ¿De acuerdo? Ese es un poco el ensayo gato simple, y luego tenemos el gato plano doble, que en el fondo son dos gatos, y lo que tenemos es una pieza aislada, por lo tanto podemos instrumentar aquí dentro y conocer el módulo elástico hasta un cierto nivel, digamos, de carga para no fisurar, ¿cierto? Estas membranas se expanden, ¿cierto? Por lo tanto, la idea es no dañar la estructura con este tipo de ensayo, y es considerado un ensayo mínimamente destructivo porque después lo que hacemos es reparar esto con mortero y aquí no ha pasado nada. ¿De acuerdo? Entonces hicimos el ensayo de gato plano simple en varios muros en particular y obtuvimos de este orden de valores. O sea, en el fondo recuperamos la deformación que hubo después del corte de ese orden. Entonces cuando la recuperamos pasamos por 0 y este es entonces el estado tensional del elemento. ¿De acuerdo? Y esto evidentemente es el estado tensional que debiéramos buscar después por carga gravitacional en el modelo de elementos finitos. Si lo podemos hacer en varios muros,
mucho mejor, porque en el fondo vamos chequeando distintos elementos y eso nos hace pensar que todo lo que es carga muerta, entonces lo estamos considerando de manera correcta. Y con el ensayo de gato doble, entonces obtenemos el módulo elástico del material. ¿De acuerdo? Y esto lo chequeamos de este orden, si es del orden de lo que las normas en general o los códigos recomiendan. Entonces, dicho eso, hicimos el ensayo de corte, ¿cierto? Y obtuvimos la curva experimental para el bloque superior y el bloque inferior, y lo que después hicimos para calibrar las propiedades que vamos a usar en el Diana con el Total Strain Crack Model, que fue finalmente el modelo que usamos para el modelo global, entendiendo que hay una carga, ¿cierto?, por peso propio por todo el muro que excede hasta la altura del top del edificio. Entonces añadimos esa carga equivalente, reproducimos el ensayo, pueden ver que hay un buen ajuste, y ese buen ajuste significa que en el fondo las propiedades mecánicas que estamos asumiendo son correctas o pueden ser dadas por válidas, ¿de acuerdo? Hay algunas propiedades que asumimos de literatura, pero otras están del orden de, por ejemplo, el ensayo de gato plano doble nos da un valor que está dentro del 850 FC, que es un valor más o menos estándar que uno podría tomar para este tipo de estructuras recomendado por norma. Esto fue calibrado en función de este ensayo, el 5% de FC' es un valor también bastante razonable respecto a lo que hay en la literatura. Entre el 3 y el 5% de la resistencia a compresión es algo que generalmente se recomienda. Dicho eso, entonces, ahora estas son las propiedades mecánicas que vamos a usar en el modelo global. Pasamos por ese proceso, entonces generamos un modelo global de alrededor de 8.000 elementos. Este modelo no incluye diafragma rígido, nada, ¿cierto? No, estamos dando por entendido que la poca viga, el envigado que todavía queda, no ejerce ningún sistema de vínculo, nada, ni tampoco la techumbre, por lo tanto esto no tiene ningún sistema de diafragma ni a nivel de entrepiso ni en la cubierta. Usamos esta constitutiva para los ciclos, ¿de acuerdo? Ya usada por Méndez y Lorenzo, por ejemplo, entre otros. Y entonces chequeamos en una primera instancia carga gravitacional, y entonces obtenemos las tensiones en la base y lo comparamos con los resultados de gato plano simple, y la verdad es que andan del orden de eso. O sea, los gatos simples nos dieron entre 250 y 300 kilopascales, y estos andan de ese orden. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya al menos desde el punto de vista gravitacional creo que estamos considerando bien las cargas. Piensen ustedes que acá arriba lo que hicimos fue distribuir el peso de la cubierta, entre otros, por ejemplo. Dicho eso, entonces, aquí surge la primera hipótesis de trabajo respecto de cómo ahora abordar el problema de que tenemos un modelo que en teoría funciona bien. Vamos a ver si podemos representar el daño de la estructura existente. Entonces la hipótesis es que el edificio, al estar abandonado desde el año 1980, el daño que tiene es básicamente del abandono, pero también del terremoto del 85 y del terremoto del 2010. Por lo tanto, el desafío ahora es pasar consecutivamente el terremoto del 85 y el del 2010 con señales que sean apropiadas, con registros apropiados. Y eso es lo que hacemos entonces, buscamos una estación cercana a la estación de Endesa, tenemos el registro del terremoto del 3 de marzo del 85, y tenemos una estación a 2 calles, que esta es nueva, estación Santiago Centro, donde tenemos el registrado el terremoto del 27 de febrero del 2010. Son estaciones que tienen el mismo suelo, por lo tanto podemos usarlas para este análisis no lineal tiempo-historia. ¿De acuerdo? Entonces ahora progresivamente lo que hacemos es entrar estas dos al modelo general, al modelo global del edificio, consecutivamente. Entonces pasamos esto, tenemos un estado fisurado que guardamos y consecutivamente pasamos la siguiente señal para tener el daño final de la estructura. Y eso es lo que hacemos. Estos modelos tardan alrededor de 5 o 6 días. Por lo tanto, yo aquí solamente muestro capturas a tiempos determinados intermedios, generalmente a la mitad del terremoto y al final del terremoto. ¿De acuerdo? Y pueden ver acá el estado fisurado, la evolución del daño para el terremoto del 85. O sea, ya para el final del terremoto del 85 tenía bastante daño, y esto es real. Nosotros pudimos chequearlo con algunas fotografías de diarios, por ejemplo, y algunos registros de profesores por ejemplo, de mi departamento, que pudieron registrar daños en varias estructuras históricas del centro de Santiago. Ok, entonces este estado predañado ahora es el origen para pasar al siguiente terremoto, el del 2010. Entonces lo pasamos, y también extraigo 2 estados intermedios del terremoto, un estado intermedio y el estado final. Este es el estado actual al final del terremoto del 2010, y este es el que yo debería verificar, contrastar contra el daño real de la estructura. Entonces, lo que hago ahora es aislar solamente 2 de estos elementos. Esto es daño distribuido, por lo tanto no es que lo que estemos aquí es
exactamente la fisura, sino las zonas débiles que uno podría esperar daño. ¿De acuerdo? Y es un problema de abordar este tipo de problemas con modelos de daño distribuido. ¿De acuerdo? Lo que enseña básicamente son zonas débiles, donde uno podría esperar daño. Entonces ahí la fachada, por ejemplo, intento correlacionar el daño existente con la predicción del modelo de elementos finitos, lo que no logra hacer evidentemente muy bien el programa porque no introdujimos una condición especial en la esquina, es justamente el fallo que hay aquí por desconexión, que podríamos haberlo hecho, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista de restauración, esta condición va a ser restaurada, ¿de acuerdo? En el futuro, por lo tanto, no es una condición que vaya a prevalecer en el futuro, ¿de acuerdo? Me interesaba más bien que las zonas generales de daño fueran bien predichas por el modelo. Eso para la fachada de Huérfano y esta para la fachada de San Martín. Por lo tanto, creemos que desde el punto de vista de predicción de las zonas débiles es bastante coherente entre el modelo y el daño existente. ¿De acuerdo? Estas son las dos técnicas de validación que yo usé hasta el diagnóstico estructural. No usamos la prueba dinámica porque aquí evidentemente haber puesto acelerómetro era medir básicamente formas modales locales, ¿de acuerdo? Habría sido muy difícil hacer identificación donde no hay zonas conectadas, donde hay mucho daño en la estructura. No tenía mucho sentido en ese minuto haber hecho identificación de sistema, ¿de acuerdo? Entonces, dado ese escenario, dijimos, ok, el enfoque numérico empleado es fiable, creemos que nos permite entonces pasar ahora a hacer la evaluación del refuerzo de la estructura o ver el desempeño futuro para el nuevo uso. Por cierto, todo lo que yo he mostrado hasta aquí ya está en una publicación del año pasado en esta revista. Entonces ahora la idea es usar esta estrategia para restaurar y reforzar el palacio. Y el nuevo uso impone una condición bastante potente desde el punto de vista de cambio respecto a lo que venía haciendo, porque ahora el nuevo uso son oficinas públicas, es la nueva dirección de Biblioteca y Museos de Chile, del gobierno. Por lo tanto, es una oficina pública que requiere 500 kilos por metro cuadrado. Y es un edificio de importancia, dentro de la categoría de importancia de los edificios en Chile, es la más alta. Por lo tanto, impone una condición restrictiva desde el punto de vista del diseño sísmico. ¿De acuerdo? Además, hay otra condición interesante que tiene que ver con que este tipo de proyectos en Chile pasa por revisión estructural de un par, categoría 1, generalmente un ingeniero estructural senior. Por lo tanto, hay que chequear con él que todos los procesos de este tipo sean validados por él. O sea, él finalmente también firma y es parte del proceso legal de este tipo de refuerzo. Por lo tanto, hubo que hacer mucha reunión paralela con la herramienta numérica, con las condiciones y la hipótesis de trabajo, etc. Piensen ustedes que en Chile en general esa revisión estructural tiene que ver con que la oficina de revisión estructural vuelva a ser el mismo modelo que la gente que hizo el diseño y van paralelos. Acá la mayoría de la gente no usa el Diana, por lo tanto no es una herramienta que ellos pudieran usar para reproducir el mismo diseño que nosotros estábamos proponiendo. Ok, dicho eso entonces, ahora lo primero que surge es análisis por etapas. ¿Cómo voy subiendo hasta llegar al nivel de diseño que quiero encontrar con un mínimo de intervención? ¿De acuerdo? Entonces un análisis por etapa. Y lo primero que surge evidentemente en Chile es generar un diafragma rígido. ¿De acuerdo? Conectar todo para que en el fondo el comportamiento sísmico ya se reparta entre todos los elementos resistentes. Entonces aquí el diafragma va a aparecer ahora en el cielo primer piso y en la cubierta. ¿De acuerdo? Vamos a generar esa nueva condición. ¿Cómo? Además, la condición era que volviéramos a usar un envigado de madera, pero con una losa liviana. Es una losa con hormigón, con polipropileno, por lo tanto es un hormigón liviano, de 7 centímetros de alto, conectado, ¿cierto?, con pernos para generar, ¿cierto?, la interacción de corte entre la losa y el envigado de madera. Aquí hay un terciado estructural, ¿de acuerdo? Y además se hizo un pequeño dentado a los muros para poder conectarlos y hacerlos solidarios uno con otro, digamos, ¿de acuerdo? Este envigado se intentó además recuperar todo el envigado que estaba en el edificio, ¿de acuerdo? Y obviamente el resto se trajo y es nuevo de obra, ¿de acuerdo? Pero básicamente esa es la estrategia para generar el envigado y el diafragma rígido en esta nueva estructura, sin añadir mucho peso a la estructura, la condición sísmica.
¿De acuerdo? Y por lo tanto ahora el modelo cambia, el modelo ahora necesariamente tiene que incluir este diafragma rígido. Ustedes pueden ver ahora que al menos las formas modales son consistentes, o sea, los periodos se van, la estructura se va en un sentido y se va en otra, ¿cierto? Y trabaja de manera solidaria. Periodos de ese orden, 0,15 segundos más o menos, eso lo estamos hoy día chequeando y por lo tanto ya les voy a contar en lo que estamos con eso. Y este es el espectro para la importancia del edificio, etc. ¿De acuerdo? Esa es la primera condición, por lo tanto lo que hacemos ahora es volver a correr ahora para este espectro, lo convertimos a señal sísmica y entonces hacemos un tiempo historia no lineal y ver qué le pasa. Y la idea es chequear si los muros estructurales superan el valor máximo de corte encontrado en el ensayo de corte in situ, que fue de 0,23 megapascales. ¿De acuerdo? Esa es la condición de chequeo para que después, evidentemente, si la condición de corte es más baja, podemos tener cierto factor de seguridad. Entonces lo que hacemos es aislar ciertos elementos. Yo aquí solo muestro algunas de los ejes resistentes. Y aquí la condición en el Diana fue que le puse el límite de 0,23, por lo tanto píntame todo lo que está por sobre 0,23 en azul. Y lo que aquí está entonces es que esta condición de refuerzo por sí sola, vale decir, la incorporación de diafragma rígido, no logra controlar las tensiones de corte, se superan en muchos elementos estructurales. Por lo tanto necesito más refuerzo. ¿De acuerdo? Y la siguiente condición de refuerzo entonces, atendiendo la necesidad de Cecilia, el arquitecto, de que esto fuera no invasivo, etc., surge este bastidor, que es un bastidor metálico que va en... Pueden haber visto en las fotografías que los vanos de puerta y ventana son bien masivos en la estructura. Por lo tanto, pusimos en todos los vanos de puerta y ventana este bastidor, que es una plancha de 20 centímetros de ancho por 1 centímetro de espesor, con ese nivel de anclaje, con barras de 16 centímetros ancladas a 1 metro, con epóxico, en todas las direcciones. ¿De acuerdo? Con esto buscamos rigidizar, ¿cierto?, todos los edificios, todos los elementos resistentes en el edificio. Generamos un modelo particular en Diana para ver este efecto particularmente, porque no podíamos incluir en el modelo tipo Shell de este tipo de barras, por lo tanto la idea es que se incluyó elementos tipo barra con propiedades idealizadas respecto a un modelo global. ¿De acuerdo? Y eso entonces lo incorporamos de nuevo en el modelo 3D global del edificio, con el mismo espectro obviamente, y lo que hicimos fue nuevamente chequear si esto superaba las tensiones de 0,23 megapascales de corte, y la verdad que con ese refuerzo, con la masividad que tiene, rigidiza aún más, y por lo tanto ya no tenemos tensiones que superen, estamos llegando del orden de 0,18, 0,19 megapascales en algunos casos particulares, y por lo tanto en promedio dentro del edificio tenemos un factor de seguridad de 1,54, entendiendo eso como el umbral que hay para llegar a 0,23 megapascales en promedio. ¿De acuerdo? Consideramos que ese factor de seguridad era óptimo, no queríamos involucrar mucho más refuerzo, además, si no mal recuerdo, la norma italiana acepta hasta 1,4, por lo tanto usamos ese parámetro para definir que este era el refuerzo que necesitábamos para controlar el corte en la estructura, y por lo tanto hasta ahí quedamos con el refuerzo. ¿De acuerdo? Ese fue el proyecto finalmente propuesto, fue aceptado, y por lo tanto ahora básicamente lo que pasamos a hacer es en la etapa de reparación y refuerzo, entendiendo como reparación, volver a reconstituir todos los elementos que están dañados, volver a reconstituir elementos que están separados, etc. Por lo tanto, hay todo un proyecto respecto de qué soluciones dar para distintos espesores de grieta, etc. Esto es todo un proyecto de reparación que tiene que ver básicamente con eso, cómo volver a reconstituir el edificio original. ¿De acuerdo? Entonces aquí muestro varias fotografías del proceso en el que se pasó tiempo atrás. Hay inyección de barras para volver a juntar muros perpendiculares, volver a juntarlos. Hay inyección de grietas. Hay inyección también de tensores para los antetechos. Hay reconstitución de albañilería dañada, por lo tanto aquí lo que también hicimos fue estudiar muy bien el mortero. Hicimos ensayos en laboratorio para ver qué tipo de mortero de cal había que reproducir, con qué granulometría, etc. Varias pruebas para llegar al mortero que finalmente se usó en obra. Pedimos a una ladrillera que nos volviera a fabricar ladrillos de 20×40, eso ya no, en Chile al menos comercialmente no existe, por lo tanto hubo que pedirla especialmente para este edificio. Se volvieron a generar sardineles en los arcos,
en aquellos lugares, por ejemplo, que habían sido intervenidos para el uso del liceo, por ejemplo. Y pueden ver entonces que hay zonas reconstituidas que son completas. Por ejemplo, aquí pueden ver toda esta zona que es nueva. Pueden ver este arco, el Sardinel, etcétera, todo totalmente reparado ahora. Ese es el proceso que se estaba haciendo. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es recuperar la condición inicial del edificio. ¿De acuerdo? Y luego, evidentemente, está todo el proceso de construcción ya de lo que yo llamaría el refuerzo, vale decir, el diafragma rígido, recuperando las vigas. Entonces aquí está el terciado y sobre esto el hormigón, ¿cierto? La losa liviana. Aquí hay otra fotografía de ese proceso. Y aquí está el proceso también de la ejecución del bastidor metálico, un bastidor metálico que dio bastante dolor de cabeza a la constructora que lo está ejecutando porque tienen que ir a tomar el rasgo de ventana por ventana, son distintos todos, tienen que venir con las perforaciones prehechas, entonces aquí la gente del operario está haciendo el agujero, ¿cierto?, con la broca, tiene que extraer todo el polvo, tiene que limpiar muy bien esa perforación, inyectar la barra, cortarla, soldarla de tope, para que esto después quede absolutamente escondido en la puerta y en la ventana. O sea, nadie va a pasar por fuera y se va a ver, este refuerzo estructural se va a ver, ¿de acuerdo? Conversando en su minuto con Pera Roca, que fue mi tutor de tesis y que está muy involucrado en este tipo de proyectos, me decía, bueno, esta es una intervención que probablemente en Europa no sé si la aceptaríamos porque es muy intervencionista, no tiene vuelta atrás. Pero es que realmente el nivel de terremoto que tenemos en Chile no es el nivel que en Europa están acostumbrados y por lo tanto la solución tiene que ir por esto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto aquí esta es la solución masiva que aplicamos en todos los vanos de puerta y ventana, como pueden ver. ¿De acuerdo? El edificio está siendo restaurado, es un proyecto que está ejecutándose desde el año 2000, finales de 2015, comienzos del 2016. Ha sido un proceso muy, muy lento. Esto es un trabajo de artesanos, básicamente. Y entonces lo que hemos estado haciendo además es un seguimiento mediante medición de frecuencias para ver si las propiedades dinámicas van cambiando, y evidentemente lo van haciendo, con arreglos con tromino. Vamos haciendo distintos setups. De hecho, en cada medición hemos hecho alrededor de 8 o 9 setups con un tromino esclavo. Hemos hecho mediciones en septiembre del 2017, en enero del 2018, y tenemos una esperada ahora en junio del 2018 que esperamos que ya esté totalmente ejecutado todo el proceso de restauración, y entonces ahí vamos a poder identificar muy bien cuáles son las frecuencias y los modos de la estructura ya restaurada, volver a actualizar el modelo. Y está este otro frente también que estoy atacando con otro alumno, que es, alguien me preguntó por ahí, bueno, ok, estás rigidizando esa zona y ahora estás poniendo probablemente el fallo por acá. Y sí, puede ser. Como no tengo la respuesta, entonces estamos planteando esta campaña experimental con dos vanos, uno reforzado y otro no reforzado, para ver efectivamente qué va a pasar desde el punto de vista del daño y si realmente tenemos un coeficiente de seguridad óptimo para esta estructura y si no estamos a tiempo para alcanzar a dar alguna otra recomendación desde el punto de vista estructural. Como comentarios finales de este proyecto, que intentamos obviamente resolver un problema básicamente de consultoría, pero lo hemos hecho básicamente de un enfoque bastante académico, creo yo. De hecho, se han involucrado hasta ahora 3 estudiantes de magíster. Es que creemos que el análisis no lineal probablemente es una buena herramienta para hacer esto, o sea, nos dio buenos resultados al representar de manera correcta los dos registros del 85 y del 2010. Creemos que eso nos da un buen pie para creer que el modelo es fiable y por lo tanto ahora podemos hacer futurología, le llamo yo, ver cómo se va a comportar en el futuro. Y creemos entonces ahora que los refuerzos que implementamos en la estructura nos permiten controlar de manera, creemos, bastante eficiente hasta el 85% de la resistencia al corte de lo que medimos en terreno, entendiendo, vuelvo a insistir, que ese ensayo se hizo en un solo sitio y lo estamos asumiendo para toda la estructura, ¿de acuerdo? Y estamos obteniendo en promedio un factor de seguridad de 1,54 para el global de la estructura. Gracias por la atención, eso era lo que quería mostrarles, espero haya sido de su interés. Bueno, muchas gracias, Cristian, por esta presentación tan interesante y además tan adictiva desde el punto de vista de ingeniería para ver a dónde iba, cómo se va a mejorar, cómo se va a comportar.
mis felicitaciones porque es una presentación muy ilustrativa de un caso práctico de cómo poner ingeniería de punta de lo que se está haciendo en las academias a la práctica y al servicio para dar la solución a algo pues que la tiene compleja. O sea, son cosas que tienen solución muy compleja y cómo aplicar, mezclar ese conocimiento con esa intuición ingenieril y la buena praxis, parece un ejercicio muy lindo de ingeniería de punta aplicada a construcciones históricas. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta entre la audiencia, alguien que quiera preguntar. ¿Se han quedado sin preguntas? ¿En serio? Adelante, profesor Meli. Sí, gracias. Perdón que mi voz no está muy clara en estos momentos. Muy interesante el trabajo, realmente impresionante la cantidad de estudios que han hecho y lo a fondo que se metieron en tratar de entender el comportamiento de este tipo de estructuras y cuáles son los efectos de los daños y cuáles son los efectos de los refuerzos que se están poniendo. A ese último respecto, me parece que su validación, digamos así, que han hecho de esto, está muy concentrada en el comportamiento para niveles bajos de esfuerzos. O sea, quiero decir, el comportamiento ante vibración ambiental o para medir frecuencias, etc. Pero esto nos dice cómo funciona estas cosas, cuáles son las propiedades, digamos, iniciales. Pero sobre todo para la parte de refuerzo, pues estos en realidad se quiere que trabajen para niveles bastante elevados e interesa saber qué pasa cuando esto se empiece a agrietar o empieza a tener. Esto obviamente hubiera necesitado ciertos ensayos de tipo destructivo y que no se pueden hacer sobre el material, sino sobre alguna reproducción similar de los mismos. ¿Han hecho algo de ese tipo? O sea, ¿tienen, digamos, alguna base o algunos resultados que permiten validar? Por ejemplo, uno de los principales intervenciones que han hecho es rigidizar los vanos y que eso implica que la parte rígida esté conectadas en forma muy efectiva con el resto, etc. Y han hecho, por ejemplo, de esto alguna prueba que vaya más allá del estado inicial de esfuerzo. A ver, cuando hicimos el análisis sísmico que pide la norma chilena, lo que hicimos fue evidentemente cumplir con el requisito, o sea, desde el punto de vista legal, aplicamos los 500 kilos por metro cuadrado de sobrecarga de uso y pasamos el registro que provenía del espectro de diseño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde ese punto de vista, estamos cumpliendo con lo legal, digamos, desde el punto de vista normativo. Ahora, yendo más al fondo de su pregunta, yo ahora estoy con un estudiante haciendo estudios de vulnerabilidad de este tipo. Entonces estamos estudiando cuáles son los posibles terremotos a ocurrir en la zona con distinto contenido frecuencial y ver qué tipo de daño podemos esperar en esta estructura reforzada. Pero estoy a la espera de tener el modelo final actualizado después de la restauración final en base a la identificación del sistema para poder hacer con ese modelo actualizado todos los posibles escenarios de vulnerabilidad que podamos tener en Santiago con distintos tipos de terremotos. Eso por una parte, o sea, ver después si podemos con algún tipo de terremoto detectar algún fusible, vale decir, alguna zona que no haya quedado reforzada, que tengamos que hacerlo, eso por una parte. Y por otra parte, esta parte de la modelación experimental de esto nos va a dar mucha información. O sea, desde el punto de vista del factor de seguridad que estamos incorporando a través de esta rigidización y cómo esto podría cambiar los modos de fallo, estoy trabajando en ello ahora. Y tenemos previsión de generar estas probetas, son escala 1-2, dentro del siguiente semestre. O sea, esto es un ensayo que está ahora trabajando. Estamos en la modelación numérica de esta parte, en particular con modelos 3D, etc. Pero yo creo que la prueba de fuego va a ser el ensayo, con y sin refuerzo.
¿Alguna pregunta más? Cristian, pues para empezar, muy interesante el trabajo. Me surgen, bueno, primero, en cuanto a los tipos de suelo, estoy entendiendo que son suelos muy competentes. Muy bueno, pero Santiago no sé, Centro muy bueno. pero bueno, se va a construir junto a un edificio, ¿qué implicaciones podrían tener? O no hay ninguna implicación. Pero esa es una. Y la otra, con respecto a este refuerzo, se emplean resinas, ¿verdad? Sí, usamos... a ver, esto fue bastante discutido porque con la duda es, las resinas, hoy por hoy no está muy claro cuál va a ser su vida útil. Exacto. Entonces, los fabricantes pueden hablar de 30, o se puede demostrar 30, 40 años, pero más allá no se sabe cuál va a ser su desenlace. Entonces, ¿por qué se empleó resina o por qué no morteros de alta resistencia? Eso fue una discusión en su minuto con la gente, tanto del revisor estructural como del ingeniero que estaba a cargo general del proyecto en general, digamos. Yo abordé la parte Yo planteé en su minuto la necesidad de que esto fuera solamente a fricción, o sea, que no hubiera ni siquiera un mortero de alta resistencia en la inyección, de tal manera que solamente cuando esto se quisiera mover, a fricción actuara, ¿de acuerdo? Y la idea era que fuera del diámetro igual al diámetro de la barra, ¿de acuerdo? Y por lo tanto eso se mantuvo. De hecho, la perforación es del mismo diámetro, solo que en el fondo ahora, yo probablemente hoy día, no tengo la certeza, pero gran parte probablemente del SICA que se introdujo terminó saliendo porque el diámetro de holgura que había era mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente no todo el contacto de la barra haya quedado envuelto, por así decirlo, con resina. Mucho de ello debe haber quedado a fricción solo. Ese es básicamente el principio que yo quería usar, que en el fondo fuera solo a roce, digamos. Eso es básicamente lo que hicimos en este refuerzo. Gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues yo voy a hacer una. Numérica, me imagino. No. Quiero hacer una un poco vinculada con lo que preguntaba el doctor Meli. Okay. O sea, al ser un caso tan particular, o sea, ¿se han planteado de alguna manera tener alguna instrumentación permanente o algo así que permita detectar cómo evolucionen, sobre todo esas frecuencias, ¿no?, que se comentaban? ¿Cómo puede evolucionar el daño o cómo puede afectar eso al comportamiento dinámico, digamos, con alguna instrumentación permanente, o se va a quedar ahí en las pruebas de vibración? O sea, está en el plan solicitar fondos para hacerlo, digamos. O sea, tenemos capacidad para hacer instrumentación, o sea, y lo queremos hacer, está dentro del plan de acción que queremos hacerlo. Ahora hay que presentar probablemente proyecto y todo eso. Yo al menos le he levantado la inquietud a las autoridades para tenerlo. Al ser bastante icónico, la idea es que en el fondo esto pueda seguir y poder chequearlo con algún temblor de 5, 6 o 7 que tengamos en Santiago y poder a ver cómo se comporta, digamos. Sí, es parte de lo que queremos hacer. Maravilloso. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues, Cristian... Una intervención muy rápida. ¿Será factible establecer algún convenio de colaboración entre nosotros, el Instituto de Ingeniería, la UNAM, con la universidad en la cual tú estás interactuando, Cristian, para efectos de trabajar de manera conjunta en proyectos similares aquí en México? Bueno, en particular nosotros yo creo que ya, o sea, tenemos vínculo, no sé si ha sido formal, digamos. Yo lo sé, es un vínculo de conocimiento entre colegas. Yo voy más allá, o sea, formalizar algo, una carta de intención en donde se especifiquen actividades o proyectos específicos que puedan, en el caso mexicano, coadyuvar con estas metodologías a entrarle.
Esa es mi inquietud, ¿no? Ningún problema. Bueno, de hecho, con Fernando Peña hemos ahí trabajado con un estudiante de doctorado nuestro, digamos, que ha venido, hecho su estancia acá. Hemos usado el Rigid que trabaja Fernando, con David y Oriol. Yo vengo trabajando hace bastante tiempo. Ningún problema por mi parte, total disponibilidad a explorar eso y adelante. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Si me permite, para complementar lo que comentaba Francisco, y porque supongo que la gente que estoy aquí está interesada también en las construcciones históricas en mampostería. Casos similares a esto, si uno se mueve por el centro histórico o se mueve aquí, creo que también hay bastantes ejemplos donde puede ser útil este tipo de técnicas en cosas que tenemos aquí. El problema que comentaba Cristian, por ejemplo, en su severidad sísmica, era la dificultad de que hacer una intervención sin añadir elementos nuevos que cambien la configuración, ¿no? Pues añadir, comentabas, creo que columnas, pisos, que hay algunas rehabilitaciones que lo que hacen directamente es cambiar el sistema estructural porque, bueno, cuéntalo tú. Sí, en Santiago es muy común el tema de que las oficinas de ingeniería cambien y no le dan valor a la mampostería. En general en Chile esto es una cuestión que tiene raíces arraigadas en la enseñanza. Nosotros no tenemos en general en las universidades cursos de albañilería. De hecho, yo al menos particularmente en el pregrado uno tiene 2 o 3 clases dentro de un curso de hormigón armado. Entonces, el hormigón armado es muy fuerte y la estructura metálica. Entonces, al haber desconocimiento, la gente no sabe cómo trabajar el material y le arroja cero valor. Y lo que ha pasado en las estructuras antiguas en Santiago es que finalmente la configuración se ha llevado a hormigón armado con un enlucido, por así decirlo, de 60 centímetros de mampostería. Entonces acá lo novedoso, por así decirlo, y esta charla un poco yo también la he mostrado en bastantes comunidades, es darle valor evidentemente a la mampostería. Hay que trabajarla bien, pero que hay que aceptar daño en ella, o sea, va a disipar energía fisurándose, la idea es saber dónde va a ocurrir y por lo tanto eso ha sido riesgoso dentro de la comunidad de ingeniería enfrentar este problema, no es muy común, la gente está muy familiarizada con el hormigón armado. Entonces, penetrar en este ambiente también ha costado un poco. Por eso yo lo he hecho mucho más de la parte académica que de la parte privada, por así decirlo. Pero este proyecto ha permitido que hoy día estemos hablando de que nos están solicitando el trabajo en 2 iglesias. O sea, ya se está abriendo el espacio a que iglesias ya no sean tan intervenidas y no se agreguen elementos de hormigón armado masivos, ni estructuras metálicas, ni falsos históricos, por así decirlo. Y eso está cambiando un poco la perspectiva de cómo enfrentar el problema en Santiago. Magnífico. Pues ha sido un honor que nos hayas visitado. Muchas gracias por tu exposición. Gracias David, gracias Oriol. Y pues bienvenido a México. Tenemos un obsequio para ti y un diploma firmado por nuestro director Cristian, Vale, muchas gracias. que te lo entrega Oriol. Un aplauso. Perfecto, estupendo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por haber venido. Gracias.